Hola a todos, ¿cómo están? Ya saben, mi nombre es Jaime Urrutia. Pues vamos a hablar en este video con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos sabemos lo que significa resurrección, es levantarse de nuevo, resurgir, ¿verdad? Es volver de la muerte a la vida. Pero en esta ocasión, Cristo no volvió a morir nunca más, sino que Él vive y vive para siempre. Vamos a estar hablando qué es lo que abarca con respecto a la resurrección. Vamos a conocer algunos beneficios que nosotros hemos obtenido gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas aseguran de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el pilar del cristianismo y que sin la resurrección el cristianismo sería como un castillo de arena que fácilmente se puede destruir. Y yo creo que tienen razón. Es muy cierto en poder decir esto, porque ¿cuál fuera nuestra esperanza si nuestro Señor no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sido de nosotros si nuestro Señor no hubiera resucitado? Hablamos en los videos anteriores, hace 2 videos, con respecto a la vida de nuestro Señor, lo importante que Él fue. Hablamos con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la importancia y sobre la obediencia y el amor que se trataba, que no era principalmente por nosotros, sino que era por Dios Padre. Pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es muy importante y tiene muchísimas cosas que quisiera que nosotros pudiéramos ver con respecto a la resurrección. Para comenzar, nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y les dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por ello lo que dicen las personas de que si no hubiera resurrección, el cristianismo sería como un castillo de arena. Y es muy cierto, incluso Pablo lo dice. Vana es nuestra predicación. Vano es algo vacío, algo que no tiene sentido. Vana también es nuestra fe. No tendría sentido sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, para nosotros, la resurrección es un acontecimiento muy importante y que tenemos que valorarlo como tal, porque realmente es importante. A través de la historia han habido muchas personas que han querido negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando se han encontrado con las evidencias históricas, prácticamente es como que un carro viene a toda velocidad y se topa con la verdad y choca y no puede hacer nada más. No sé si ustedes han visto la película El caso de Cristo. Pues se la recomiendo muchísimo. Habla acerca de una persona que era periodista, investigador en Estados Unidos, que él era un ateo y su esposa se convierte al cristianismo y él hace una investigación profunda con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hacia la fe cristiana, para poder presentarle con hechos a su esposa de que el cristianismo es mentira, de que Jesús es mentira, de que la resurrección nunca existió. Y hizo toda la investigación y tardó muchísimos años, pero al final él llega a la conclusión de que no hay evidencia clara de demostrar todo lo contrario, sino que él se enfrenta a una realidad y él quiere negar esa realidad porque no quiere creer en el cristianismo, y al final él se rinde y él cree en Dios, porque todo lo que recolectó, toda la investigación que él hizo fue acerca de que Cristo vivió, de que Cristo resucitó, que los evangelios son confiables, que la escritura misma es confiable. Se llama
No recuerdo cómo se llama la persona. Posiblemente se los deje en el video el nombre de la persona. Pero es muy interesante. Y personas como él han habido muchísimas en la historia donde intentan negar la fe, donde intentan negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero se topan con la realidad, se topan con las evidencias y no tienen ninguna otra cosa más que poder aceptar, poder decir: el cristianismo es cierto, Jesucristo existió, Jesucristo vivió, murió y resucitó. Pero ahora, ¿por qué la resurrección debe de ser importante para nosotros? ¿Se han puesto a preguntar eso? En realidad es una muy buena pregunta y yo quisiera contestarles algunos puntos del por qué la resurrección es importante. La resurrección considero yo que es importante porque nos justifica delante de Dios. En Romanos capítulo 4, en el versículo 25 dice esto: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la muerte y la resurrección son muy importantes porque nos justifican delante de Dios. El justificar quiere decir de que Dios cambia nuestra condenación y le da una vuelta a 360 grados. La justificación significa de que Dios no mira nuestra condenación, sino que la voltea y nos presenta justos delante de Dios Padre. Jesucristo hace eso a través de la resurrección. Él nos presenta, nos justifica delante de Dios. Él nos ayuda en este aspecto. Prácticamente está diciendo: ya no mires a Jaime, mírame a mí, dice Cristo. Porque a través de Cristo yo puedo ser justificado. Pero sin Cristo no puedo ser justificado. Y esto se debe gracias a que Él resucitó de entre los muertos. También la resurrección es importante porque demuestra que Cristo venció la muerte. En 1 Corintios capítulo 5, del versículo 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, lo que quiere decir acá en este pasaje es que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tenemos una esperanza de que un día vamos a resucitar en Cristo, tal como Él resucitó. Porque Cristo es nuestras primicias. Él fue el primero en resucitar y nosotros lo vamos a hacer en Él, gracias a su resurrección. Porque no se quedó en la muerte. Él vivió y vive. También la resurrección nos une a nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4, del versículo 14 en adelante, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, el versículo 14. Sabiendo que Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Él. Lo que hace entonces la resurrección de Cristo es que nos une a Él, nos une a nuestro Señor. Tal como Él lo hizo, nosotros lo vamos a hacer también, porque en Cristo estamos unidos. Él nos ha dado ese privilegio de poder resucitar en Él en el día postrero. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cumple las profecías. En Salmo capítulo 16, del versículo 10, el versículo 11 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo de David, pero es un salmo mesiánico. Habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él iba a padecer, de que Él iba a morir, pero que su alma no iba a quedar en el Seol, sino que iba a resurgir. Entonces cumple la profecía de que Cristo iba a venir, que iba a morir, que iba a resucitar también. Y también se puede comparar con lo que sucedió con Jonás, que estuvo 3 días en el pez. Pero Jesucristo no estuvo en ningún pez, ¿verdad? Él estuvo en el Seol y ahí cumplió algunas cosas proféticas también, que tal vez en otro video lo podemos explicar, pero también cumplió unas cuestiones proféticas donde le predicó a las personas del pasado y sacó a unas personas del Seol y las trasladó para otro lugar. Pero eso es otro video. Pero eso es parte de la profecía que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir con respecto a la resurrección. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros una esperanza viva. En 1 de Pedro capítulo 1, el versículo 3 y el versículo 4 dicen lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, esta es nuestra esperanza, porque tal como Cristo resucitó, esa es nuestra esperanza. En esa resurrección que Jesucristo tuvo, allí está la esperanza viva de nosotros. Así que les he dejado algunas de las importancias sobre la resurrección. Claro, pueden haber más. Cada persona puede sacar las importancias, puede sacar un listado más grande incluso que yo. Yo nada más me voy a quedar con estas. Pero la resurrección de Cristo es importante. Allí está cimentada toda la fe del cristianismo. Y si tú nunca habías visto la resurrección de tal forma, o la importancia que la resurrección tiene para nosotros, pues es una oportunidad para que puedas ir a las Escrituras, puedas estudiar con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y puedas encontrar evidencias tal como yo las he encontrado. Espero que el video te haya gustado, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo. Hasta luego.